Hola, ¿qué tal? Los saludo, yo soy Pablo Ardengui. Hoy les voy a presentar el tema del poblamiento pleistocénico de América. El continente americano, junto con Australia, son los únicos espacios en el planeta que fueron ocupados por Homo sapiens. Son los dos últimos espacios que son ocupados por seres humanos. Acá acompaña una bibliografía que recomiendo para leer: Elbar Carbonell y Fernández Gómez, dos artículos que se encuentran disponibles en el campus de la materia. Para empezar a charlar sobre el poblamiento de América, tenemos que responder a tres preguntas básicas, que es por dónde, cuándo y quiénes. Respecto a por dónde, hay distintas rutas de acceso posibles: de Oceanía a Sudamérica, de Japón a Norteamérica, la vía atlántica y Beringia. A continuación podrán ver un mapa que grafica las posibles rutas. En la línea azul se puede ver el poblamiento por la vía atlántica. Sobre todo está refiriéndose a un poblamiento que se da a través del Océano Atlántico Norte, bordeando los casquetes polares del Ártico, y hay yacimientos muy antiguos en lo que es Pensilvania, el abrigo Midicroft, que posiblemente atestigua el acceso de los humanos por esta ruta. También hay algunos yacimientos en Brasil, sobre todo lo que es piedra furada y piedra pintada, que no hay consenso sobre la ruta que pudieron haber tomado estos humanos, pero se piensa que sorteando todo lo que son las islas de Azores, Madeira y Cabo Verde, los primeros humanos de Brasil hayan podido acceder también por el Atlántico. Asimismo, en fucsia aparece todo lo que tiene que ver con la vía pacífica, la línea fucsia y la línea y amarilla, en la cual se puede ver el poblamiento de la Polinesia, seguramente siguiendo las islas de Oceanía hasta llegar a lo que es la Patagonia chilena, el yacimiento de Monteverde en Chile o los toldos en Argentina, en Santa Cruz. Pueden dar testimonio de un poblamiento por esta ruta. También hay quienes consideran que se pudo dar un poblamiento desde Japón hacia América del Norte. Y en la línea roja figura el acceso por Beringia. Beringia, bueno, hoy no existe, es una masa continental que unía, mejor dicho, a Siberia con Alaska. Hoy día ese espacio está separado por cerca de 90 kilómetros y no tiene más de 30 metros de profundidad. Durante el Pleistoceno, que fue una etapa más fría, el mundo era más frío del que nosotros conocemos, había una gran cantidad de masa de agua que, en vez de estar líquida, estaba congelada en los polos. Esto hizo que el nivel del mar sea más bajo y pudo haber sido una vía bastante factible para que los primeros cazadores recolectores, persiguiendo a los animales de la época, que eran animales también más grandes de que nosotros conocemos, la llamada megafauna pleistocénica, hayan podido ocupar este espacio. Hay algunas discusiones al respecto porque no hemos encontrado yacimientos en lo que hoy es Canadá. Y esto se va a deber a una cuestión muy particular, que es que estaba cubierto de hielo. La segunda pregunta que tenemos que responder es cuándo se produjo este poblamiento. En este sentido hay dos grandes escuelas o dos grandes teorías. Una, la mencionada teoría sobre un poblamiento más reciente, defendida por autores como Fiedel. Esta teoría ha tenido mucho auge durante el siglo XX, pero en el siglo XXI ha ido perdiendo defensores que hablan de un poblamiento mucho más antiguo. Sobre todo la cronología reciente habla de un poblamiento de hace 12.000 o 13.000 años antes del presente. Y Beringia era la ruta que defendían estos autores, aunque también están los que hablaban de un poblamiento vía la Polinesia. En el caso de Beringia, como pueden observar en la imagen,
es una masa de continente que, digamos, contaba con vegetación, no en abundancia, pero sí había estepa y tundra, pero que podía servir de alimento para la fauna que perseguían cazadores recolectores. Pero la misma masa de hielo que había permitido que esta tierra esté disponible para poder caminar, Beringia, la misma masa de hielo podía ser un problema para los primeros humanos que llegando a América no podían atravesar ese hielo. Durante mucho tiempo se habló de que se podía formar un corredor libre de hielo, en el cual los primeros cazadores recolectores hubiesen atravesado lo que hoy es Canadá, y esto explica por qué los yacimientos muy significativos de Clovis y Folsom, hoy son localidades que están en Nuevo México, Estados Unidos, han sido los que han proporcionado la evidencia arqueológica tan significativa como las puntas de proyectil que llevan su nombre, Clovis y Folsom, que ahora en un rato voy a explicar. Así que, por un lado tenemos los que hablaban de un poblamiento reciente, 12.000 o 13.000 años antes del presente. Mientras que por otro lado tenemos quienes hablan de un poblamiento mucho más tardío, o sea, hace mucho tiempo, y acá encontramos distintos autores como Carbonell, Mandrini, Fernández Gómez, autores que están citados en la bibliografía, que tienen la cuestión, estos autores, de que no comparten consenso, no hay un consenso sobre la vía de acceso. Algunos dicen que la vía tuvo que ver por el Atlántico, otros por el Pacífico, otros por Beringia, y, y tampoco hay consenso sobre la cronología. Hay algunos que hablan de un poblamiento hace 13.000 años, 24.000 años en el caso de otros, 16.000. O sea que no hay consenso ni en la ruta ni cuándo. Pero sí todos consideran que el poblamiento sucedió hace más de 13.000 o 14.000 años, que es cuando se sabe que Beringia desaparece, dado que hay un aumento significativo de las masas de agua en el mundo y se cierra Beringia formándose el hoy estrecho de Bering. Dentro de estos yacimientos hay algunos que yo he seleccionado, como se pueden observar, el abrigo Midicrop de 19.000 años antes del presente, en Pensilvania, Cactus Hill también en Estados Unidos, Piedra Furada de 40.000 años antes del presente, que presenta algunas pinturas rupestres este yacimiento, y Monteverde en Chile, 30.000 años antes del presente, aunque figura con distintas dataciones porque ha habido distintas investigaciones en Monteverde y actualmente se sigue actualizando las fechas. El problema de estos yacimientos es que no han mostrado evidencia indiscutiblemente humana, no hay evidencia arqueológica y no hay tampoco evidencia de restos humanos, ¿sí? Específicamente. Como sí iba a pasar en Clovis y Folsom, que además de encontrar restos humanos, se han encontrado puntas de proyectil. Aquí quería compartir con ustedes la cuestión del hombre de Kennewick, que sobre todo es para que ustedes la investiguen. Tiene que ver con los primeros nativos americanos. La ciencia ha exhumado este resto, que aproximadamente se habla de 9.000 años antes del presente, mientras que los pueblos originarios lo han reclamado, con el argumento de que era una profanación de sus ancestros. La ciencia no los ha devuelto y es todo un tema de discusión de hasta dónde la ciencia, hasta dónde las creencias y el patrimonio cultural, ¿no? Y el otro afiche que estoy compartiendo con ustedes es el de Monteverde, un yacimiento muy importante que se encuentra en Chile. Este yacimiento se ha manifestado presencia de hoyos, probablemente que han sido utilizados como bases para construcciones, carbones que probablemente hayan sido de hogares, y hojas de boldo masticada. Está discutido de si esto fue producido por un ser humano o no. Otra cuestión también interesante es las extinciones masivas, porque hace 12.000 o 13.000 años antes del presente
se ha registrado extinción de la megafauna. Acá en esta imagen hay un mamut que es cazado por una gran cantidad de personas. Un mamut no podía ser cazado por una persona. La caza mayor incluía una caza grupal y compartir el botín. Así que también se habla de una práctica de socialización, ¿no? La cuestión de la caza. Se sabe que se extingue una gran cantidad de mamíferos hace 12.000 años y quienes hablan de un poblamiento más cercano a nuestros días dicen, bueno, si se extinguen muchos mamíferos por estos años es que los seres humanos poblaron el continente americano hace 12.000 años. Dado el caso contrario, si los seres humanos poblaron América hace más tiempo, ¿por qué no se extinguieron antes? Pero es todo un tema de discusión. ¿Las extinciones masivas se relacionan con el ingreso de hombres a América o no? Todo un tema. Pero quienes defienden el poblamiento vía beringia se van a basar en distintos tipos de evidencia. Dentro de la evidencia arqueológica no solamente están las puntas Clovis, que dicho sea de paso, las puntas Clovis y Folsom no tienen vínculo con ninguna tradición de Siberia, pero sí encontramos la cultura malta, la cultura Fontova-Gora y sobre todo la cultura Yuctay. Ya la Yuctay es más reciente, 12.000 años antes del presente, pero la cultura malta Fontova-Gora se remonta a 35.000 años antes del presente. Y aquí hemos encontrado trabajo en material lítico, por ejemplo, la existencia de algunas Venus, pero sobre todo la presencia humana y de actividad de caza hace 35.000 años, con lo cual no es descabellado pensar que pudieron haber cruzado por Beringia hacia lo que es Alaska. Dentro de lo que son los primeros pobladores de América, se los conoce como los paleoindios y se los ha dividido con distintos complejos según la industria lítica que van a tener. El complejo Nenana es uno de los más antiguos, pero sobre todo Clovis y Folsom, luego vendrá la tradición Plano, pero Clovis y Folsom son los que han tenido gran impacto en América porque las puntas de proyectil Clovis y Folsom fueron transmitidas al resto del continente americano. E incluso luego las puntas cola de pescado han sido una perfección de las puntas Clovis y Folsom. Las puntas Clovis son de 11.500 a 10.500 años antes del presente. Las puntas Folsom son de 10.900 a 10.200 antes del presente y tienen una forma bastante particular. Son puntas, primero, que están hechas con una técnica de tallado típicamente paleolítica, hechas con golpe, por presión, pero no están, digamos, ese material lítico no está pulido, sino que está hecho por golpe, es un tallado hecho por golpe. Tenemos una punta lanceolada, bifacial y con una acanaladura en la base. La acanaladura en la base servía para poder encastrar el palo que formaba la lanza. No existía la flecha en esa época, se cazaban con lanzas. Eran puntas que están vinculadas especialmente a el mamut. Mientras que las puntas Folsom, que las están viendo en este momento, van a ser muy parecidas a las Clovis, pero son más chicas. El tallado está hecho con otro tipo de intensidad, donde predomina lo que es el tallado por presión, no tanto por golpe. Y sobre todo, si llegan a mirar la acanaladura de la base, van a encontrar que las orejas son menos, las orejas digo de la base, son menos intensas que en el caso de Clovis, con lo cual eran puntas más pequeñas, vinculadas quizá a animales más chicos. Por ejemplo, hay mucho de la caza del bisonte con este tipo de puntas, pero va a respetar la tradición que va a venir de Clovis, así que se entiende que Folsom es heredero de Clovis. Luego vendrán otras puntas de proyectil como las colas de pescado, pero van a ser tema de otra clase. Entonces, para hacer un cierre, no hay consenso, pero sobre todo se piensa que el poblamiento de América se produjo antes de 12 o 13.000 años antes del presente. Beringia es la ruta más factible, aunque no descartamos un poblamiento por distintas rutas y también en distintos momentos. Sin duda que Beringia se cierra hace 14.000 o 13.500 años, así que el paso, digamos, por tierra, por Beringia, tuvo que haber sido antes de esa fecha. De todas formas, es un tema que sigue en discusión, en este momento están apareciendo nuevos yacimientos y es un tema que sigue abierto en la arqueología. Espero que les haya servido esta presentación y los veo en el próximo
en la próxima